es católico, nos dice por qué se fue de la iglesia católica. Hey, Rincón Apologético, Santi, le dejaré el canal de Santiago Alarcón aquí en la descripción del video. Dale play, vamos a ver, me interesa esto. Contame un poquito, bueno, ¿de qué querías hablar? Contame, eras predicador católico, me decías. A ver. Mira, yo te cuento un poquito. Yo conocí al Señor en una iglesia católica pentecostal, aunque vos no lo creas. ¿Católica cómo? Pentecostal. De los carismáticos, católicos carismáticos. No, pentecostal. No era carismático porque en esa parroquia estaba la renovación carismática, pero el cura que vino, el padre Benito, al que voy a amar toda mi vida porque él ya se fue con el Señor, trajo una experiencia pentecostal a esa parroquia. Por más que ya estaban los de la renovación carismática, que era como una secta ahí, ¿no? Mirá qué interesante, ¿no? La verdad es que nunca escuché hablar del tema. El padre Benito era el exorcista de la diócesis de Quilmes. Él era de los siervos de María, es una congregación que está por todo el mundo. Ok. No era un cura diocesano, era de una congregación. Y él cuando vino trajo esa experiencia del espíritu, siendo un hombre grande, los jóvenes de ahí lo querían linchar, por ejemplo, pero él siguió en el Señor, siguió perseverando, se daba a través de retiros espirituales donde se predicaba el querigma y después la efusión del Espíritu Santo, pero no tenía nada que ver con la renovación carismática. Y él renovó la parroquia, trajo un avivamiento, los jóvenes en confirmación eran 150, 200 jóvenes por año, había liberaciones, bueno, yo viví muchas cosas. Estuve 14 años. No podría decirte nada al respecto porque la verdad es que no conozco absolutamente nada de lo que estás señalando. Pero particularmente vos me decías que eras predicador católico y dejaste de serlo. ¿Qué fue lo que te movió a dejar de serlo? Ok. Era predicador y dejó de ser, o sea, predicador católico y dejó de serlo. Vamos a ver por qué me interesa esto. ¿Qué le pasó? Empecé a ver, leyendo la palabra de Dios, que lo que veía en la religión católica, no en el contenido, la forma. No era lo que leía. Yo defendía la Iglesia Católica, dije, voy a morir. Yo hice un encuentro nacional de avivamiento en el anfiteatro de acá de Quilmes en el 2009, y en el 2010 yo iba a hacer, empecé a recorrer el país para hacer un encuentro en el estadio de Quilmes, ¿sí? Junto con la asesora de la renovación carismática a nivel nacional. Yo fui a Córdoba a hablar con los líderes de la renovación carismática para convocar a todo el país a hacer un encuentro en el estadio de Quilmes en el 2010. ¿Por qué? Con el libro de Aparecida, no sé si lo leíste, el documento de Aparecida de los obispos que se reunieron en Aparecida, donde decían que la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Avivamiento de la palabra evangélica, un nuevo Pentecostés, ¿sí? Con ese documento necesitan fomentar lugares donde se busque un nuevo Pentecostés, aclamar pueblos unidos para buscar un nuevo Pentecostés para la Iglesia Católica. Conforme a ese documento, yo, empecé en el 2009 a fomentar eso. Yo estuve 7 años en la radio del Obispado predicando. Mi programa se llamaba Noche de Avivamiento. Entonces, íbamos a hacer el estadio. Bueno. Pero el punto, podemos ir al punto para no extender... Sí. La forma, yo empecé a ver la forma. Yo leía la Biblia con los lentes de la religión, que decía así. Yo en la Biblia no veo jerarquías. Viene Ignacio, fíjate. Ok, en la Biblia él no ve jerarquía, jerarquía, o sea, jefes, él no ve. Okay. Primero de Samuel 8, Dios era el rey de Israel. Viene Israel y le dice, queremos tener un rey como todas las naciones. Samuel le dice, Dios, quieren hacer esto. Bueno, déjalos porque no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí como rey. Dale la jerarquía que quieren. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay cosas que Dios permite pero que no aprueba. Hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas, pero no es su voluntad perfecta. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en el segundo siglo? Trajeron las jerarquías que mataron el sacerdocio de todos los creyentes. Si vos ves la iglesia católica ahora, la manera de juntarse, está todos sentados, escuchando a un sacerdote que les diga, les predique, y hasta el 1965, que cambió el Concilio Vaticano II, antes estaba el sacerdote de espaldas en latín. Si yo leo mi Biblia, cómo eran las comunidades, cómo Pablo formaba las comunidades, cómo vivían las comunidades, cómo estaban en comunión, cómo buscaban el cuerpo y la sangre de Cristo como el centro. Por eso estoy totalmente, yo dejé la iglesia católica, me fui a la iglesia protestante pensando que, bueno,
Porque yo, cuando Jesús me dice que yo salga de la religión católica, yo digo, no voy a salir porque yo conozco que lo más importante es el cuerpo y la sangre de Jesús. Ok, vamos punto a punto. Dale. Vos me decías que en la Biblia vos no ves jerarquías. Sí. ¿Y quiénes son los obispos, presbíteros, diáconos? Estos obispos, presbíteros y diáconos ungidos por los apóstoles son presentados en el Nuevo Testamento como jerarquías. Ay, No. ¿qué no dice? ¿Qué Yo no? te desafío a que me des una en la Biblia, porque yo creo que los católicos, cuando les Te desafío que me dé una, o sea, que le dé como una cita, que le dé prueba. cuando les Vamos a ver. conviene, buscan Dale, vamos a la Biblia. A ver, ¿cuál es el desafío? una sola palabra, un versículo, donde se ponga a una persona como el representante de Dios en la tierra para la iglesia. Cuando la palabra obispo, anciano y pastor son tres definiciones de distintas funciones de una sola persona. Nunca dice que el obispo está sobre el anciano. Anciano significa madurez espiritual. Obispo, el que supervisa. Y en ninguna palabra Jesús nunca usa la palabra autoridad como jerarquía. Siempre dice, es más, cuando Pedro dice obedezcan a sus pastores, si vos vas al griego, dice déjense persuadir, porque la iglesia estaba a cargo de todos los hermanos. Había ancianos, obispos y pastores, que significan lo mismo, que estaban un poquito más maduros para supervisar a la iglesia. Pero Ok, prácticamente este es lo que dice este señor, que ahora es protestante, que era católico. Él dice que lo que antes era, habían iglesias, que no habían jefe, no habían jerarquía. Eso es lo que él dice. Vamos a ver qué le demuestra Santiago Alarcón, si le demuestra algo. Señores, esto está interesante. ¿Por qué un católico se vuelve protestante? Fíjate que Pablo escribe sus cartas a comunidades en crisis y se las escribe a los hermanos, nunca nombra a los obispos, salvo en Filipenses que los nombra al pasar. Imagínate vos ahora, si alguien tiene que escribir una carta... Acepto el desafío. Sí. Acepto el desafío. ¿Acepto el desafío? Número 1. Hechos capítulo 14, verso 23, nos encontramos que Pablo unge a ancianos. En español aparece la palabra ancianos, los presbíteros. En Hechos capítulo 15, verso 2 en adelante, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, a las autoridades. Aquí evidentemente, dado que es un tema de discusión doctrinal entre Pablo en Antioquía con los judaizantes, están subiendo a los apóstoles y a los ancianos, jerarquías de la iglesia, para tratar este tema. La resolución del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, la encontramos en Hechos capítulo 16, y Hechos capítulo 16, verso 4, dice que Pablo iba por cada una de las iglesias que había él fundado, llevando o comunicando lo que había determinado el concilio. En Hechos capítulo 16, verso 4, la palabra utilizada en el griego es dogma. Por ende, las resoluciones que tuvieron las jerarquías de la iglesia de Hechos capítulo 15 fueron establecidas en la iglesia primitiva como dogma. Y por último, cuando vos me decís... Wow, espérate. O sea que el primer dogma lo hicieron los discípulos. Cuando Pablo y Bernabé no podían resolver el problema de la circuncisión, ellos bajaron, fueron donde había más autoridad, o sea, bajaron donde los apóstoles, Pedro y los demás, y allá se determinó tal cosa, y entonces lo mandaron para atrás otra vez a Pablo con Bernabé, y lo mandaron también, yo leí como con más personas, lo mandaron para atrás con la decisión, o sea, de que sí había jerarquía. ¿Qué opinan ustedes, señores, de esto? Mostrame algún pasaje que señale de que hay personas que quedaron representando a Dios en la tierra. Dice Lucas capítulo 10, verso 16, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Evidentemente, los apóstoles eran representantes de Dios en la tierra, de Dios el Hijo. Entonces, acá podemos ver, con todo respeto te lo digo, pero que quizás has hecho una lectura de la Escritura un poco superficial. Y podría citarte muchos otros más versículos, ojo. Pero me parece que con esto ya es suficiente. La Biblia evidentemente señala autoridades, señala jerarquías y señala que estos hombres, que eran las jerarquías, eran los representantes de Dios en la tierra. Dice que no. El pana dice que no. Sí, lo dice Pablo, obviamente, pero no. El problema... Estamos de acuerdo entonces que habían representantes de Dios en la tierra. Sí, pero no como dice Ignacio en el segundo siglo
el obispo era el representante y había que obedecerlo a él como si fuera el intermediario entre Dios y el hombre. Lo dice así. Entonces, Dice, ninguna parte... pero te leo nuevamente. Mirá, presta atención a la Biblia. Dice, en Lucas capítulo 10, verso 16. El que a vosotros escucha, a mí escucha. Jesús está señalando que las autoridades de la iglesia le representan de tal forma que hay que escucharlos necesariamente y hay que obedecerles necesariamente. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Jesús está refiriéndose a que estos representantes tienen esa autoridad y que necesariamente el pueblo tiene que corresponder con dicha autoridad. Señores, evidentemente Jesús dejó personas para que guíen al pueblo y le dio esa autoridad. Eso es evidente. Hay personas que lo niegan, pero eso está ahí en la Biblia. Díganme, ¿qué opinan ustedes, señores? Sí, pero no jerárquica. Pero, ¿cómo no va a ser jerárquica? El problema es que católicos y evangélicos hacen de la iglesia un fin en sí mismo, y la iglesia es un medio para expandir el reino de Dios. No es un fin. Bueno, pero es un medio. Ok, eso me parece interesante charlarlo. Me parece que ese punto me parece muy interesante, pero pará. Vos me decís, pero no las jerarquías. Claro que las jerarquías. Nuevamente, cuando yo te llevo a Hechos capítulo 15, las discusiones que habían en la iglesia primitiva las arreglaba la jerarquía. ¿Quiénes eran las jerarquías en ese primitivo momento en la historia? Los apóstoles y los ancianos. Hay una jerarquía en la iglesia de Jerusalén. Y la resolución de la jerarquía de la iglesia es aquella que termina siendo considerada dogma. Entonces, hay jerarquía primitiva y estas jerarquías son los representantes de Dios en la tierra. Eso dice la Biblia. Después podemos también pero el punto la Biblia no habla de jerarquía. La Biblia no habla de jerarquía como en el mundo. Habla de autoridad. El problema es que se ponen como títulos. Y no son títulos, son funciones. Apóstol era una función. Aparte, Pablo dice, hay 4 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son lo mismo. Es la única parte donde se usa la palabra pastor, por eso los protestantes no tienen nada que decir acá. ¿El apóstol no era un título? La palabra apóstol no era considerada un título. Fíjate que siempre Pablo lo usa después de su nombre, no antes. Pablo, apóstol de Jesucristo, que era la función de Pablo, que era ser enviado para levantar iglesias. Las iglesias, la forma de juntarse, no eran yendo a escuchar un sermón o una homilía. Te doy un ejemplo claro, te doy un ejemplo con la actualidad. El presidente es un título, pero ¿qué significa presidente? El ente que preside. Obviamente el título debe corresponder con la función. Por ende, apóstol, pese a que es una función, enviado, también califica como título. Lo mismo obispo, presbítero, diácono, pero no como título jerárquico. No como título jerárquico, a eso es a lo que me quiero referir. Pero en el mundo, los apóstoles eran los jefes de la iglesia. No. El jefe de la iglesia es Jesús. Pero cuando se va Jesús, ¿qué pasa? ¿Quién queda como jefe? Y Jesús sigue siendo la cabeza. Yo no niego eso. Pero con distintas autoridades espirituales. El apóstol, como dice Pablo, primero están los apóstoles, porque son después los profetas. Primero los apóstoles, después los que hacen milagros, después los que tienen el don de enseñanza. Pero los apóstoles eran... La función del apóstol... ¿Me permitís leer nuevamente la Biblia? Mira, te lo quiero mostrar con la Biblia. Vos me dijiste un desafío bíblico. Ok. Hechos capítulo 16, verso 4, dice lo siguiente: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Eso acaso no es jerarquía? No, pero si yo están repartiendo órdenes, ordenanzas, ¿no es jerarquía? No, porque fíjate, harán bien, dice la palabra, harán bien si siguen estos preceptos que nosotros le damos, harán bien. No es que te estoy obligando, obviamente, eran órdenes espirituales, porque se pusieron todos de acuerdo. Lo que estaban repartiendo ellos no era opcional. Dice la Biblia, te estoy leyendo la Biblia, dice, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. No era para discutirla, para reflexionarla o para opinarla. Era para que las guardasen. Era una orden. Eso dice la Biblia. Sí,
obvio. Entonces, ¿por qué me decís que no hay razón bíblica para creer en la jerarquía o en personas que eran representantes de Dios en la tierra? No, estamos mezclando dos cosas, porque Ignacio en el siglo II... Bueno, pero no vayamos a Ignacio. Después viene el siglo II. No, porque eso desvirtuó todo lo que pasó después. Porque se puso como rey. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia? Bueno, en la Biblia no hay rey de la iglesia. En la Biblia el obispo no era el centro de nada. Eran varios obispos en una misma iglesia, localidad que se dividía por localidades, no se dividía por nombre, ni por la iglesia de María, la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pentecostal o restauración o bautista, todo lo que vos quieras. La iglesia se dividía por localidades. ¿Hay un problema el mundo evangélico? Pero obviamente. Ok. La iglesia, en la Biblia la iglesia se dividía por localidad. Si vos pertenecías, si yo soy de Quilmes, soy de la iglesia de Quilmes. Si yo soy de San Miguel, soy de la iglesia de San Miguel. ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia era una y se la distinguía por la localidad en donde una comunidad estaba ubicada. Pero la iglesia era una, no eran varias iglesias. Por eso. Pero cada iglesia en su localidad era un candelabro, porque fíjate que Jesús nos dice, eran 7 candeleros. No era uno con 7 brazos, eran 7 candeleros distintos por ciudad. A una decía, te voy a pagar, si no buscas primer amor, te lo voy a pagar. Te entiendo. A la otra no le. Entonces, ¿estamos de acuerdo o pude más o menos responder tu desafío con la Biblia de las jerarquías y la representación de Dios en la tierra? Obviamente, Pablo, vos fijate que Pablo como habla, tenía el llamado de Dios, había visto a Jesús, obviamente que somos representantes, embajadores de Cristo. Yo no me refiero a esa representante, sino me refiero que en la Biblia te desafíe a que me busques, que haya un representante en la iglesia. Un papa. O sea, no. Que la iglesia tenga una cabeza. ¿Me explico? Cristo es la cabeza. Pero lo que hizo Ignacio, a partir del siglo II, la iglesia se desvirtuó poniendo unas personas como la cabeza, cuando obispos eran varios. Fíjate que Pablo dice, anda por las ciudades levantando ancianos en cada ciudad, ancianos en cada iglesia, varios. Cuando dice, levantando obispos... Nadie discute eso, pero nadie discute eso. Nadie discute eso. No, sí, pero si vos ves la iglesia católica no ves eso. Ves que el obispo está por sobre los ancianos y aparte, bueno, voy a aparecer Milei diciendo esto, porque yo lo vengo hablando de esto antes de que aparezca Milei, ¿no? Pero se hizo una separación, una casta que se puso por sobre el pueblo, cuando eso es contrario a la esencia, porque vos me decís, esto es parecido a la iglesia católica, a la forma y el diseño que dejó Jesús para su iglesia. No, es totalmente opuesta, porque al poner jerarquía se le quita el poder del sacerdocio al creyente, ¿sí? Entonces se hace una casta sagrada que está por sobre el pueblo, ¿sí? Y el pueblo debajo. Entonces nosotros, fíjate las iglesias cómo están construidas, fíjate la época de Francisco. En la película de Francisco, bueno, ¿no? Estaba el altar, estaba el Papa arriba. ¿Me explico? Paso a paso. Respecto a la cabeza, respecto a la cabeza. La Biblia, nuevamente la Biblia, ¿está bien? El católico va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahora, si dentro de esta jerarquía que te pude mostrar que en la Biblia existe, en esta jerarquía hay un supremo gobernante, por así decirlo. Hay un supremo gobernante. Ese supremo gobernante es Pedro. Si querés te lo puedo mostrar con la Biblia. No me leas Mateo 16. Ok, vos me decís entonces que esa es una malinterpretación. Yo estoy malinterpretando la escritura. Ok, cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Cuando dice, y a ti te daré las llaves, ¿qué significa esas llaves? Y que Dios le había dado la llave para abrir la puerta del reino, por ejemplo, a los gentiles. No. Porque a través de... ¿Cómo que no? No necesariamente eso solamente. La llave en sí misma, ¿qué significa? Y la llave para abrir.
Claro, está bien, pero en el lenguaje bíblico, las llaves en este contexto representan el poder sobre una casa. ¿Está bien? Hay una casa y los mayordomos, por lo general, recibían las llaves de sus amos. La llave de la casa de sus amos la recibían los mayordomos. ¿Para qué? Para abrir y cerrar tal y como él deseara. Entonces, está el dueño de la casa, pero el dueño de la casa le otorga las llaves para que el mayordomo haga uso de ellas como si fuese el dueño. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, Pedro recibe las llaves, Pedro es reconocido como el mandamás de la iglesia, por así llamarlo, aunque Cristo siga siendo la cabeza de la iglesia. Pedro es el mayordomo de Cristo. Y en Pedro es que es administrada la casa de Cristo. ¿Y la casa cuál es sino la iglesia? Es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Pedro tiene las llaves de la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Pero por qué? Porque es mayordomo de Cristo. Entonces aquí podemos ver esta jerarquía funcionando según las órdenes establecidas por el mismo Cristo. Sí, pero no me respondes lo que yo te dije. O sea, vos dijiste una cabeza que te muestre. Bueno, te lo estoy mostrando a Pedro como cabeza de la iglesia. En ese sentido, porque en otro sentido es Cristo, claramente. Está bien, pero yo voy a la forma de hacer la iglesia. Vos no me podés decir que viendo todo lo que ves en la religión católica y en la religión protestante, evangélica, en todas sus formas, porque lo que hizo Lutero tiene razón, fue una reforma. ¿Qué es una reforma? Mejorar algo. ¿Qué hizo? El sacerdote católico puso en el centro el pastor protestante y puso la Biblia como centro, sacando al cuerpo de Cristo como centro, que es lo más importante y es el centro. Y esto estoy de acuerdo. En las comunidades que formaba Pablo, en las iglesias que Pablo formaba, el centro era el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero estaban todos reunidos alrededor de eso. No había una cabeza. Los ancianos eran sobrevedores, que significa episcopos, que es el sobrevedor de que las cosas funcionaran, de que las cosas estuvieran en orden, ¿no? Guiando. El anciano, como era más maduro, obviamente, que otros hermanos, guiaba, pero no había, a la aberración que vemos ahora que se hace en la iglesia, de ir a escuchar una casta, eso no existía. ¿A dónde dice que quiero escuchar a un obispo, sacerdote, pastor? Ponle el nombre que vos quieras, a uno que haga las cosas que tengo que hacer yo como hermano. Bueno, porque la iglesia es un medio. La Biblia dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. ¿Dónde dice que yo tengo que ir a escuchar lo que me dice Jesús? Dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Por ende, yo no me voy a poner a discutir con Jesús. Jesús dijo que los tengo que escuchar. Entonces vos ves en las cartas de Pablo, en las comunidades, que Pablo dice, vayan a escuchar a uno. ¿Entonces la Biblia se contradice? ¿En todas las cartas que vos lees, ves que Pablo, cuando escribe a cada una de las comunidades, dice, bueno, vayan a escuchar al obispo, al anciano, lo que tiene que decir? No, él dice, si alguno tiene una profecía, que no es lo que ahora ve el protestante como profecía, que se pone uno a profetizar, no, okay. Dice, profecía era predicar. No. Si alguien tenía una inspiración divina para predicar algo, calle el primero, se levante el segundo. No dice vayan a escuchar a un obispo, a un anciano. No dice, no habla de autoridad. Si Pablo dijera, todos tienen que obedecer al anciano que está como cabeza en la iglesia de Corintio, escuchen al anciano de la iglesia de Corintio como cabeza. ¿Me explico? Mira, te doy otra respuesta bíblica. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, así lo traduce la Reina Valera 1960, Biblia evangélica. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. ¿Por qué un obispo debía ser para Pablo apto para enseñar? ¿Por qué? Si no era para enseñar y para que su enseñanza sea escuchada por la iglesia. No, porque Pablo hablaba de apto para enseñar también para el afuera. No
Eso sería para evangelizar, decís vos. Para evangelizar, para dar muestra de la fe, porque viste que en una parte dice muestra de la fe. Igual te voy a decir algo. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a Timoteo cómo era escribirle por carta, después de tantos años, la función del obispo y del diácono? ¿No te parece raro que tenga que describirle a Timoteo, una persona que viajó con él, que tenga que describirle, si era algo tan importante, tenga que describirle la función del obispo por carta? No sé, cuando tuvieron años viajando juntos y levantando obispos y ancianos por todo el mundo. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Qué quiere dejar dicho con eso? Que como raro, que no creen eso, no creen esa carta. ¿Qué él quiere decir? No era algo tan importante como para hacer algo central, porque si no, no le tiene que describir la función del obispo y del diácono a alguien que era íntimo suyo por carta, después de tantos años de viajar y predicar juntos. Ahora no estoy encontrando el pasaje, pero tranquilamente te lo podría responder también apelando a la Biblia. No recuerdo si es Juan o si es Pedro, perdón que no me acuerdo el pasaje, vos después lo podés googlear y te aseguro que lo vas a encontrar, donde dice en la Biblia, en 2 oportunidades, que para el apóstol, no recuerdo si era Juan o Pedro, pero el apóstol que sea, le dice a su audiencia que para ellos era apropiado volver a escuchar la misma enseñanza. Él estaba nuevamente repitiendo una enseñanza. ¿Por qué? Porque era conveniente para su audiencia. Jesús en varias oportunidades repitió las mismas enseñanzas, las mismas parábolas. Eso, o sea, no es algo que lo diga el católico. Los protestantes académicos también saben que esa era la forma de enseñar en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque recordemos que no había distribución libre de documentos escritos. Por ende, la repetición era simplemente para facilitar la memorización. Entonces, era común repetir y repetir constantemente las mismas enseñanzas o directrices. Es por eso que, en este caso, pese a que Timoteo obviamente era discípulo de Pablo, fue útil para Timoteo y Pablo consideró útil volver a señalarle ciertas cosas, porque en definitiva, ¿qué sentido tienen si no las cartas apostólicas? Si probablemente todo lo que digan las cartas apostólicas, ya las comunidades que están recibiendo las cartas ya lo sabían. Era una forma de enseñar, era meramente pedagógico la repetición. Yo entiendo. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. Dale. A ver. Yo me junto, porque acá veo comentarios, yo sé, hasta no entienden cómo una iglesia católica puede haber una experiencia pentecostal, entre comillas, ¿no? Por lo que vivimos. ¿Qué significa cuando yo me refiero a iglesia católica pentecostal? Es que no teníamos ninguna denominación, no éramos ni renovación carismática, ni renovación de esto. No, era el fluir del Espíritu, como tendría que ser. Una persona que acepta a Jesús, que recibe el Espíritu Santo y obra conforme a los dones del Espíritu Santo. ¿Hay que ponerle un nombre a eso? No. Todos los católicos tendríamos que ser así, ¿no? Recibir el Espíritu Santo y expandir el reino de Dios, cada uno con el don que se le dio. Pero la gente le gusta poner rótulos, y la mayoría de los que me están escuchando seguro no entienden lo que es esto. Van a su iglesia a sentarse a escuchar al sacerdote, pero nunca tuvieron una experiencia con el Espíritu. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Con todo respeto te digo algo, Fer, con todo respeto y amor te digo. Tal y como decía Pablo, ¿no? Que era preferible el don de la predicación o de la profecía, pero profecía no en el sentido de futurismo, sino el don de la predicación era preferible para poder enseñar y predicar el Evangelio antes que cualquier otra manifestación espiritual. En este caso yo te diría, Fer, con todo respeto y amor, que sería preferible, antes de cualquier tipo de experiencia que vos puedas tener en lo personal, gozar en lo personal, sería conveniente que te metas un poco más de lleno en las escrituras, en la Biblia. Ni siquiera te voy a Ignacio de Antioquía o a la historia, no, en la Biblia, porque me parece que quizás algunas cositas vos malinterpretaste de lo que enseña la Biblia y sería conveniente que le eches otro vistazo. A mí me parece. Es un consejo de alguien, de un hermano, nada más que eso. Ahora, yo estudié Biblia en el seminario con los curas, en griego, en hebreo, con profesores que griego, hebreo, teología sistemática, todo lo que vos en 14 años
No entiendo. 3 años estuve en el seminario estudiando con los curas, viví 1 año a tiempo completo sirviendo al Señor. Ojo, estudió mucho, era en la iglesia católica, estudió mucho. Ahora, entonces, no entendió alguna cosa, se salió o descubrió algo. Señores, ¿qué opinan ustedes? Con el padre Benito viví en la iglesia, me dedicaba a tiempo completo a servir al Señor. Pero yo voy, y esto es lo que te doy el último ejemplo. Yo me junto con hermanos, 10, 12 hermanos, nos juntamos todos juntos en una casa, porque la Biblia dice que no, Dios no habita en templos hechos por mano del hombre. Eso empezó en el siglo IV. Yo me junto en una casa con hermanos, ¿sí? Donde el propósito de la iglesia, ¿cuál era? Edificarse mutuamente, ¿sí? Como dice la Biblia. ¿Para qué se reunían? ¿Para qué se reunían? Ajá, ¿para qué? El propósito para el que se reunían, para el unos al otro. En la Biblia, ¿para qué se reunían los hermanos? Para el unos a los otros. ¿Para qué? Para el unos a los otros. ¿Qué es el unos a los otros? Edificarse y exhortarse mutuamente. Ese era el propósito de la iglesia. No la función, el propósito. Y bueno, el centro... Pero hace 10 minutos vos me comentaste que la reunión, el culto, giraba todo en torno a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Ese es el motivo por el que se reunían. No, pero no es lo mismo el centro que el propósito. El propósito es la mutua edificación y el centro como final del encuentro, porque Pablo lo dice, júntense para profetizar, para compartir. ¿De qué denominación evangélica, Fer? No, ni evangélico ni católico, por eso te digo, yo me junto con hermanos en una casa, nos edificamos mutuamente, terminamos, porque esto que hizo esta casta sagrada. Ok, él se salió de la iglesia católica y ahora no pertenece a ninguna. Él se junta con cualquier corriente, cualquier persona que hable de Dios, se reúnen y se edifican. Así, eso es lo que él dice. Señora. Donde yo también te busco un versículo, que me digas un versículo en la Biblia donde Jesús dice que sola una persona puede consagrar, con un orden sagrado puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Él tiene la única potestad y autoridad para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando jamás en la Biblia dice eso, ni Jesús dijo eso. ¿Sí? A los discípulos Jesús le dijo eso. Entonces, si yo me junto con hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo es la plenitud del amor, en donde nosotros experimentamos la plenitud del amor entre nosotros. Es más, yo te digo, el cuerpo y la sangre de Cristo es más importante que la palabra de Dios. Bien, dos cositas. A ver. La primera, ¿dónde dice eso la Biblia? Número 1, podríamos ir a las palabras de Jesús. Cuando dice, hagan esto en memoria mía, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A cualquier creyente del pueblo? No. Se lo está diciendo a los apóstoles, que son ministros legítimamente ordenados. Son jerarquía de la iglesia. ¿A quién les está dirigiendo este mandato? Hagan esto en memoria mío. Se lo está diciendo a jerarquías de la iglesia, a mí. Eso entonces me extraña a mí, porque él dice que él duró muchos años estudiando con los católicos. Si él estudió muchos años con los católicos, él debió saber eso, porque eso está en la Biblia, que Jesús le dijo a los apóstoles, hagan esto, le dio una ordenación, hagan esto en memoria mía. Señores. Ministros legítimamente ordenados por el mismo Dios. Número 1. Número 2, Primera de Corintios, Pablo dice que el que preside es el que hace esta oración. La oración de la consagración, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pablo dice que es el que preside. Y recordemos que el que preside, Primera de Corintios señala de que es el que preside, el que hace la... No. Cuando ustedes van, en 1 Corintios 11, cuando ustedes vayan a hacer esto, como dijo las palabras, recuerdo las palabras de Jesús, hagan esto en memoria mía, dijo, pero se lo dice a la iglesia. Es que, ¿sí? Claro, pero recordá que viene, o sea, los capítulos no los podemos leer aislados y desvinculados del contexto que viene desarrollando. En ninguna parte Pablo le dice al el que preside haga el cuerpo y la sangre. Obviamente no va a decirlo de esa manera,
Pero Ok. o sea, recordemos de que nosotros no podemos leer capítulos de forma aislada, ¿no? Tenemos que leer con lo que viene y con lo que es posterior. Tenemos A que ver, leer, ¿dónde dice eso? o Sí. sea, con el contexto. En ese contexto, recordemos también que Pablo señala de que los obispos son aquellos que enseñan, los que están dispuestos, los que deben enseñarle a la iglesia. Y esto era justamente la tarea de aquel que preside. Entonces, obviamente no vamos a encontrar esta clase de menciones explícitas tal y como me las está señalando. Ok. Esa palabra explícita que el que preside no va a estar, pero va a estar que un obispo tiene que saber enseñar, como dice la Biblia, tiene que tener donde enseñanza, como dijeron ahorita. Entonces, ese obispo tiene que enseñar y está enseñando y está dirigiendo esa, como dicen, esa misa. Lo reconozco, pero en una tarea cuidadosa y humilde encontramos con que hay tarea por aquí, hay tarea por allá, y cuando vinculamos todo nos damos cuenta que aquel que preside es el mismo que enseña, y el que enseña es aquel que consagra también. Es Eso sí. simplemente... No, esa conclusión es muy rebuscada. No, Si vemos en toda la Biblia, Le dijo que esa conclusión es muy rebuscada. Sí, se ve un poquito media, la conclusión media como pero tiene un poquito de lógica, porque si el obispo es el que enseña, es el que está dirigiendo, es el que enseña. No lo dice así la Biblia, pero se presupone. no si necesariamente... vemos el espíritu de toda la Biblia, lo que corre transversalmente a todo el espíritu bíblico, es más sencillo. Ahora, si vos me querés llevar todo eso que ves a lo que vive hoy la religión católica y protestante, Ay. yo veo una cosa y veo otra y no digo, estoy haciendo una defensa del protestantismo, recordá, no estoy haciendo No, una defensa de eso. para mí las dos cosas son Ok. iguales en el sentido de la forma, Ok, ok. porque Simplemente- vos me podés decir, vos decías el milagro eucarístico, yo los creo, pero eso te da la pauta de que la Iglesia Católica es la verdadera. Hay milagros, hay gente en la Iglesia Evangélica que tiene dones increíbles, que murió, resucitó, que fue al infierno, tuvo visiones, así como Gloria Polo tuvo visiones del infierno en la parte católica. Hay ¿Sabés qué? protestantes que tuvieron... Fer, te tengo que reconocer algo. No era Primera de Corintios la que señala de que el que preside. Era Romanos. Te pido disculpas. Romano. Lo reconozco. Era Romanos. No, está bien, no. Ok, se equivocó de cita, es romano. Voy a buscar eso. Quiero que vos y la gente que me están viendo logren ver esto, para no leer la Biblia porque vos lo lees ¿entendés? Igual- Vos querés igual de todas maneras- adecuar la verdad católica con lo que lees en la Biblia, pero si hiciéramos al revés, imagínate que nace una persona, se encuentra con un Nuevo Testamento y no conoce nada de católico ni evangélico, no conoce nada de esas religiones. Lee la Biblia, lee la parte del Hecho de los Apóstoles, lee Pablo cómo se fundaban las iglesias. ¿Vos te pensás que él va a construir un templo, poner sillas y un altar para escuchar a una persona? Si Es que por esa no sos razón- sincero, séme sincero. Pero es que por esa razón... No conoce del siglo II en adelante. Conoce el canon bíblico que conocemos nosotros hasta ahora, ¿entendés? No conoce el de Ignacio para adelante, que ya desvirtuó con eso de poner al obispo como intermediario entre Dios y los hombres. El que escucha al obispo escucha a Dios, y si se sale de ahí, chao, fuera. No conoce eso. Solo leyó a Pablo, Santiago, hasta Apocalipsis. Vos me decís que llega a construir lo que construyó la religión católica y evangélica ahora, poner un hombre sagrado, poner una casta sobre el pueblo. No, él se va a juntar con hermanos, todos en una mesa redonda, celebrar el cuerpo Fer, y la sangre de la Cristo. diferencia, ¿sabés cuál está? Yo coincido con vos, Supongamos que alguien en el siglo XXI encontrara la Biblia, el Nuevo Testamento, y solamente se valiera de lo que dice el Nuevo Testamento, ¿qué clase de fe viviría? Yo coincido con vos, Fer, probablemente no sea muy similar a lo que la Iglesia Católica es. Lo comparto, te lo concedo. Pero ¿sabés por qué pasa eso, Fer? Porque Dios habla directamente a y por la Iglesia. La Iglesia es un organismo vivo. La Biblia no bajó del cielo como traída de los ángeles, sino que la Biblia surge en un contexto
de la iglesia, donde habían personas que dirigían, enseñaban, interpretaban, corregían. Nace en un contexto donde habían personas que eran capaces de guiar a otras, interpretar realmente cuál era la voluntad de Dios. Es en ese contexto donde, a través de la vida de la iglesia guiada por el Espíritu y a través de las enseñanzas de las Escrituras, el catolicismo fue adoptando la forma que fue adoptando a medida que el tiempo fue pasando. Pero recordemos que la Biblia no cae del cielo, cae en un contexto, cae en un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. Recordemos de que Jesús, por dar un ejemplo, durante 40 días después de su resurrección, quedó enseñándoles los misterios del reino a los apóstoles. Los apóstoles no le predicaron a las iglesias que fundaban simplemente llevándole nuevos testamentos. Iban y les predicaban, les enseñaban, pasaban horas y días con ellos enseñándoles cómo tenían que vivir la vida cristiana y demás. Entonces, obviamente, si vos me pedís quitar toda esa historia, toda esa vida, predicación de los apóstoles y de los discípulos y cosas por el estilo, bueno, obviamente los resultados van a ser otros, pero recordemos que la Biblia no cae del cielo, Fer. ¿Te parece que vamos cerrando? Te dejo cerrar. Sí. No, me refiero a esto de lo que hablé al principio. La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, con todas sus fallas, son la voluntad permisiva de Dios, pero hay una voluntad perfecta, que es la plenitud, que es devolverle el sacerdocio a todos los creyentes, porque al fin y al cabo es expandir, la iglesia es un medio para expandir el reino de Dios, ¿me explico? Y hay muchos hermanos que están dentro de las iglesias que no saben que hay otra cosa, que es plenitud, que es voluntad perfecta, porque, yo te doy un ejemplo, la mayoría de la iglesia católica no tiene la experiencia del Espíritu, entonces están muertas, muertas. Bueno, yo te diría, yéndome a Jesús, ¿qué te parece si dejamos que Jesús hable? ¿Te parece? Sí. Vamos a la Biblia, sí. Me gusta la Biblia. Mira, vamos a Juan, capítulo 6, versos 50 en adelante. Vos me decís que la iglesia está muerta, pero Jesús dice, en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La Iglesia Católica practica la verdadera Eucaristía, da el verdadero pan de vida a través de la consagración en la misa. Y acá se cumple lo que dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 6. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vos estás diciendo por un lado que la Iglesia Católica practica la Eucaristía, pero por otro lado que está muerta. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puede estar muerta practicando la Eucaristía cuando el mismo Jesús dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna? Uy, señores, ese versículo a mí me encanta, ese capítulo, esos versículos me encantan a mí de Juan 6. Tienen que leer eso detenidamente, paso a paso. Vamos a ver lo que responde este muchacho, vamos a ver. No, eso es una falacia porque vos me podés decir que todos los... Jesús, disculpame, lo dice Jesús. Sí, pero Jesús se refería a otra cosa, porque él dice mis palabras... Jesús se refiere a otra cosa. Vamos a ver a qué se refería Jesús en ese capítulo Juan 6. Mis palabras son espíritu y vida. Y porque entonces vamos a decir que todos los católicos que van a practicar la Eucaristía y reciben la Eucaristía son todos salvos, todos van al cielo por recibir la... Él dijo, mis palabras son espíritu y vida. ¿Y cuáles palabras fueron las que Jesús dijo? Ahí está el detalle. Eucaristía solamente, y después los narcotraficantes que iban a recibir la Eucaristía de parte del sacerdote, después iban al cielo. No, por eso Pablo es una falacia eso. El que come del cuerpo y de la sangre sin discernir el cuerpo, come juicio para sí. Sin saber. Y ahí me está dando la razón. Entonces Jesús dice, no todos los que comen el cuerpo y sangre tienen vida eterna. Algunos tienen muerte eterna por comer el cuerpo y la sangre. Claro, pero vos no podés señalar que la Iglesia Católica está muerta. O que los católicos están muertos, porque ahí estás generalizando. No. Generalizo. Yo lo que te estoy diciendo... La mayoría, yo te voy a dar un ejemplo. En el 2008... ¿Es a la mayoría de católicos? Yo no los conozco. ¿Cuántos católicos hay en Argentina? No un sabe. montón.
Bueno, pero si conocieras la mayoría, como me estás diciendo, yo te digo la mayoría, yo no conozco a la No, mayoría. no, pero yo me No refiero... conozco a la mayoría de católicos para decir están muertos espiritualmente. Yo personalmente no lo conozco, capaz que vos sí. Está bien, pero yo me refiero a expandir el reino de Dios. ¿Cuántos ¿Qué es católicos, cuántos expandir el curas reino de Dios, Fer? y salir a predicar? La gran comisión, lo que nos dijo Jesús, eso sí lo Bueno, dijo por dar un Jesús. ejemplo, Salgan y yo ahora te prediquen. estoy predicando, Fer. Y yo también te estoy predicando a vos. Pero la iglesia católica está llena de fieles que no tuvieron experiencia espiritual. Te lo doy con un ejemplo, Ok. porque esto es fácil. Mirá, Ok. en el 2008 el padre Benito me llama, me dice: en Bernal hay un sacerdote que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y te voy a enviar allá para que lo ayudes a renovar la iglesia. Ok. Yo me fui a servir a Bernal con este sacerdote, que es el padre Damián. Él había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Hasta ese Bueno, momento pará, su ministerio estaba muerto. Vamos, ok, te entiendo. Bueno, yo pienso que Dios usa personas también para llevar su mandato. Dios usa personas para que lleven ese mensaje y para que revivan cualquier cosa también. Lo que pasa es que estos A esto me refiero. Yo no te estoy diciendo a ver, obviamente te creo, pero no tengo forma de certificarlo y además puede ser que sea cierto, tal y como vos estás diciendo. No, yo puede te estoy ser- diciendo que cuando un sacerdote tiene la experiencia del Espíritu Santo y empieza a dar fruto, y no estoy hablando de pentecostal, renovación carismática, Yo la te digo, experiencia que dice la yo te soy Biblia. honesto, o sea, participar de la Eucaristía es una gran experiencia con el Espíritu Santo y con el mismo Cristo. Es Ok. Dios uniéndose con el ser creado que soy yo, el Sí, creador con pero la criatura. para ¿Qué vos, mayor Para vos experiencia que esa? que tuviste la experiencia previa. De Pero hecho, mucha- en Juan capítulo 6, verso 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay una experiencia, hay una verdadera comunión entre el creador y el creado. Mayor experiencia de unión con Cristo que el mismo Jesús señala en la Biblia, no encuentro. Pero vamos finalizando, si te parece, para así le damos paso a alguna otra persona. ¿Te parece? Sí. No, es que Fer, de verdad, te mando lo que vos me estás diciendo suena lindo, suena Ok. hermoso, una frase linda, Jesús nos ama, pero yo quiero que bajes a la realidad. Si hay un sacerdote que a los que todos van a escuchar, que vive en pecado, que su vida está muerta espiritualmente, los que lo escuchan también van a estar muertos. Por eso te digo el caso de Ok, entonces tú te fuiste de la iglesia porque un sacerdote no estaba muy allá, no tenía no estaba vivo o estaba mal y por eso te fuiste. ¿Eso es lo que quieres decir? vino el padre Benito. Antes del padre Benito, los jóvenes estaban todos en pecado, hacían cualquier cosa, vivían en fornicación. Vino el padre Benito, trajo la experiencia del Espíritu, se empezó a vivir en santidad, se empezó a dar fruto, la iglesia se empezó a llenar. A eso me explico. ¿Qué quiere decir? Antes se daba la Eucaristía, Ok. sí, se daba la Eucaristía, pero los mismos que la tomaban seguían en pecado. Porque Sí, pero es que imagínate, cada quien va a hacer lo que quiera. Si tú eliges hacer el bien o hacer el mal, por eso tú no puedes juzgar a todos. no estaba la experiencia No, el obviamente nuevo Pentecostés. comparto con vos que Entonces, las personas... Entonces, ¿cuántas pueden ser iglesias católicas cosas- hay así? ¿Cuántas iglesias católicas hay así que no tienen la experiencia del Espíritu? Y no me refiero, porque lo que se hizo es encasillar al Espíritu Santo. Si vos tuviste la experiencia del Espíritu, haz de la renovación ¿Qué carismática. es Si no la experiencia del tuviste, Espíritu? ¿A qué te referís con la experiencia del Espíritu? No termino de entender eso. Hey. es lo que habla la palabra, recibir la promesa del Espíritu Bueno, Santo, pero la ¿qué es eso? efusión del O sea, Espíritu Santo. ¿Vos cómo sabés cuando recibís esta experiencia del Espíritu? ¿Qué manifestación visible hay? Tu transformación, tu cambio de vida, tu ganas de expandir el reino, tu ganas del fuego para contar lo que Jesús hizo en tu vida y salir a predicar, llevar el evangelio, también poder sanar a los enfermos, llevar liberación a las personas, que se empiece a manifestar y que las otras personas puedan convertirse. Mira, Ok. una vez el padre Daniel Por fin, no. Fer, te pido mil disculpas, no quiero parecer maleducado. Sí, ya está bueno ya. Gracias. No. Una última cosa. A ver. Una vez el padre Daniel se fue de viaje, me dejó a cargo la misa a mí. A vos. ¿Cómo? Ok, bueno, Pero no no sé, sé- a ver, reitero, no te voy a decir, no te voy a creer. No. Y te dejaré Se hace una se hace lo que se llama celebración, no se consagra, porque obviamente como no soy sacerdote no puedo consagrar. Entiendo. Sí, Oye lo que dijo ahí,
se consagra, pero como él no es sacerdote, no puede consagrar. Escuchen aquí. Es lo que se llama celebración, no se consagra, porque obviamente como no soy sacerdote no puedo consagrar. No puede consagrar, pero ahorita él dijo que todo el mundo podía consagrar, decía, que cada quien podía consagrar, que cada quien podía hacer. Señor, son cosas que llaman a la atención. Hasta aquí el video, señores. Hasta aquí le dejaré el link de aquí del canal de Santiago Alarcón para que ustedes le den una chequeada. Muy duro Santiago Alarcón, ahí está. Es católico. Dice por qué se fue de la iglesia católica. Dice por qué se fue de la iglesia. Señores, ustedes escucharon el testimonio. Díganme, ¿qué opinan ustedes de lo que dice este señor y de lo que le contestó Santiago Alarcón? ¿Qué opinan ustedes? Voy a leer todos los comentarios. Son cosas que uno dice, pero wow. Nos vemos. Pregunto, ¿cuál es la iglesia verdadera para ti? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Check it out.